Padre Celestial, queremos darte gracias por este tiempo que nos das. Abriendo tu palabra, queremos pedir tu ayuda para que puedas abrir también nuestro entendimiento y podamos comprender lo que tú quieres decirnos. Pero también queremos pedirte, Padre, que nos ayudes a aplicar los principios que tú nos muestras. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, buenos días. En su Biblia, Hechos capítulo 8, por favor. Como siempre en el boletín, usted tiene el bosquejo del mensaje. Durante 5 semanas, tomando en cuenta esta, hemos estado respondiendo la pregunta: ¿qué es lo que Dios espera de mí? Y si usted se ha dado cuenta, la verdad es que la respuesta a esa pregunta es bastante fácil, bastante simple. La dificultad se halla en el hecho de que nosotros ajustemos nuestra manera de vivir a lo que la palabra de Dios claramente dice. En Hechos 8, la Biblia nos habla de un personaje, el apóstol Pablo, y a través de él nos queremos aprender 3 principios importantes. El primero de ellos habla acerca de el pasado del apóstol Pablo, antes de que él llegara a conocer a Cristo como Salvador personal. Y el capítulo 8, versículo 1 dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. El apóstol Pablo, educado a los pies de uno de los más grandes maestros que existían en ese tiempo, llamado Gamaliel, llegó a la conclusión en un momento de su vida que era parte de la manera de demostrarle a Dios su amor, llegar a perseguir a la iglesia. En ese tiempo el cristianismo se consideraba como una secta. Así es que el apóstol Pablo empezó el trabajo de perseguir a la iglesia, y el versículo 3 utiliza una palabra que es la palabra asolar. Esta palabra significa devastar, arruinar. Así es que el objetivo del apóstol fue exterminar a lo que en ese momento se consideraba como el cristianismo. Él llegó a tratar de hacer esto a través de 5 diferentes maneras. Lo primero que trató de hacer es encarcelar a todo aquel que decía ser cristiano, y por eso el versículo 3 dice: y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Él vio su trabajo como una muestra de su amor a Dios. Tomar a las personas que se identificaban con el cristianismo, se identificaban con Jesucristo, y estando ahí en Jerusalén encarceló a muchos de estas personas que se identificaban como cristianos. Luego, en capítulo 22 de Hechos, por favor, el versículo 4, se nos muestra que Pablo no solo quería exterminar al cristianismo ahí en Jerusalén, quería ir a cualquier sitio donde existieran cristianos. Y el capítulo 22 capítulo 22, versículo 4, el texto dice: perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para hacer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. El apóstol Pablo llega al punto de que, estando en Jerusalén, pide a los religiosos, a los líderes de ese momento, les pide cartas de autorización para él salir de Jerusalén, ir a las ciudades extranjeras. Damasco era la primera, ir a las ciudades extranjeras, y ahí en ese sitio, con la autoridad de cartas dadas por estos religiosos, poder meter presos, matar, hacer blasfemar
a todo aquel que se identificaba con Cristo. Así es que este hombre, desde sus inicios, desde antes de conocer de Cristo, nosotros observamos a un hombre que era perseverante en lo que hacía. No solo quería exterminar al cristianismo en Jerusalén, sino que pidió cartas de autorización para ir a las ciudades extranjeras y exterminar a la secta cristiana como se la conocía. El apóstol llega a viajar a Damasco. De Jerusalén a Damasco hay 192 kilómetros, casi un viaje de ida y vuelta a Santo Domingo de los Áchilas. Y él viajó todo eso para apresar a todos aquellos que se identificaban como cristianos en esta importante ciudad, la ciudad de Damasco. Luego en capítulo 26 de Hechos, por favor, el verso 9, nos muestra un tercer concepto en torno a la vida pasada del apóstol. El capítulo 26, 9 dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Observa, yo ciertamente había creído mi deber. Este hombre estaba convencido que le estaba sirviendo a Dios a través de toda esta persecución de la cual él era el líder. Él consideraba su deber. Él consideraba que estaba haciendo la voluntad de Dios. Él consideraba que mientras más perseguidor era de esta secta, en verdad estaba demostrando su amor por Dios. Yo ciertamente había creído mi deber. El verso 10 nos dice: lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Por este pasaje y por otros más, se cree que Pablo era parte del Sanedrín, parte de la Corte Suprema de Jerusalén, y como tal tenía el voto junto con otros 69 para poder decidir quién vivía, quién moría. Cuando Roma llegó a conquistar a Jerusalén, esta atribución fue tomada por Roma y el Sanedrín ya no tenía esa facultad. Por eso cuando matan a Jesús, tienen que ir a Roma para pedir permiso para poder crucificarle. Pero antes de ser conquistados por Roma, el Sanedrín tenía el derecho, tenía la facultad legal de matar. Aquí vemos cómo este hombre daba el voto cuando mataban a estas personas, a estos creyentes. Él aprobaba la matanza. La muerte de Esteban, en verdad, llegó a tocar la vida del apóstol Pablo, como nos relata el libro de los Hechos. Y probablemente la referencia a la matanza habla de Esteban, el primer mártir. Él estaba aprobando la matanza de los cristianos. Luego en versículo 11 el texto nos dice: y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Usted puede observar cómo este hombre les obligaba, les forzaba a blasfemar, a hablar mal del nombre de Dios. Este hombre vio como una obra divina, como el cumplimiento de la voluntad de Dios, llegar a encarcelar a los cristianos, y no conforme con este trabajo en Jerusalén, pide cartas para salir a las ciudades extranjeras y va a Damasco a encarcelar a la gente. Pensaba que era su deber divino, pensaba que estaba bien aprobar la matanza de ellos, los obligaba a blasfemar, se enfurecía sobremanera contra ellos. Ese es el pasado del apóstol Pablo. Pero un día, en el verso 12, ocupado en este trabajo de perseguir,
iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe, que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. El apóstol Pablo llega a tener un encuentro personal con Jesucristo. Y como llega a suceder, la vida no sería lo mismo cuando Jesús se presenta ante él. Hermano, a veces el problema de la obra misionera es que a veces hay personas que creen que son cristianas cuando no lo son. Cuando Cristo llega a la vida de un creyente, de una persona, Dios cambia la vida. Cuando Cristo llega al corazón de una persona y le da salvación, debe haber alguna diferencia. Si la cosa sigue igual, si sigo viviendo de la misma manera, si mis prioridades son las mismas, puede ser que en verdad no recibí a Cristo como Salvador personal. Cuando uno llega a Cristo, hay una revolución. Soy nueva criatura. Cuando este hombre llega a conocer de Cristo, cuando tiene un encuentro personal con Cristo, su vida va a ser totalmente diferente. Van a pasar algunos años desde que el apóstol Pablo conoce a Cristo. Y después de unos años, este hombre llega a ser miembro de la iglesia de Antioquía. En Hechos capítulo 13, por favor, versículo 50, nos muestra cómo el apóstol, siendo parte de esta iglesia local, de esta iglesia de Antioquía, llega a ser enviado como misionero. Y vamos a ver algunos detalles de su primer viaje misionero. Y una de las cosas que nosotros llegamos a observar es que este hombre va a salir de Antioquía de Siria y va a ir a Antioquía de Pisidia. En el gráfico usted puede ver, aquí está Antioquía de Siria. Aquí estaba la iglesia local de la que el apóstol Pablo sale. Y él va a realizar todo un viaje, la línea azul es el primer viaje misionero. Y va a realizar todo este viaje hasta acá. Luego él va a volver de su viaje misionero, la línea amarilla va a volver de su viaje misionero. Desde Antioquía de Siria hasta Antioquía de Pisidia hay 1200 kilómetros. Es una importante jornada, es uno de los más pequeños viajes misioneros de Pablo, pero es bastante grande en verdad. Vamos a empezar en Antioquía de Pisidia. Pablo predica en este lugar un poderoso sermón en la sinagoga. Es tan impactante la palabra de Dios en la vida de esta gente que le invitan a venir al siguiente sábado para que nuevamente el apóstol llegue a predicar. Esta predicación llega a tener un efecto. Muchos conocen de Cristo, pero también va a levantarse un grupo que se va a oponer al apóstol.
capítulo 13, versículo 50 dice: pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hermano, la realidad de un creyente que cumple la voluntad de Dios es que, por un lado, cuando nosotros hablamos de Cristo, vamos a ver que esa palabra impacta en la vida de las personas. Por otro lado, se va a levantar persecución. Quizás no una persecución tan extrema como en el caso del apóstol Pablo. A veces la persecución de la que nosotros somos objeto simplemente es una indiferencia ante nosotros. A veces nos hacen a un lado. A veces ya no pertenecemos a ese grupo. El apóstol predica la palabra. Discípulos llegan a formarse. Gente llega a conocer de Cristo. Creyentes llenos de gozo y del Espíritu por obtener salvación en esa semana donde predica Pablo el Evangelio. Pero de la misma forma se llegan a levantar judíos que llegan a instigar a mujeres piadosas y distinguidas de renombre en ese lugar en Antioquía de Pisidia. Llegan a sacarles de la ciudad, les expulsan como personas no bienvenidas. Y el apóstol va a salir de Antioquía de Pisidia a la ciudad de Iconio, 125 kilómetros desde Antioquía hasta Iconio. Y el texto en capítulo 14, versículo 1 dice: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, asimismo griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Verso 5. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia y toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. 3 grupos de personas: judíos, gentiles y los gobernantes. Estos grupos son conflictivos, son antagónicos. El gentil no se lleva con el judío no se lleva con el gentil, mucho menos con los gobernantes. No se llevaban bien, eran enemigos. Pero se dan cuenta de que tienen un enemigo común llamado Pablo. Así es que, a pesar de ser enemigos, se van a juntar entre ellos y van a querer afrentarles y apedrearles al apóstol y a Bernabé. Pablo y Bernabé se enteran de esto y huyen a Listra, 30 kilómetros de distancia. Y llegan a Listra. En este lugar, un importante grupo de personas llegan a conocer de Cristo. Según 2 Timoteo, el joven Timoteo, su mamá y su abuela llegan a conocer de Cristo en este momento. Mientras todo esto sucede ahí en Listra, el versículo 19 nos dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. ¿Se da cuenta del detalle? ¿Se da cuenta de dónde vino la oposición? Personas de Antioquía, personas de Iconio llegaron. Hermano, ¿estás dispuesto a morir por Cristo? No lo contestes de labios para afuera. Tómate unos segundos para reflexionar. ¿Estás dispuesto a morir por Cristo? A veces contestamos esa pregunta con bastante
generalidad, porque llegamos a pensar que nunca sucederá. ¿Estás dispuesto? Tu nivel de compromiso con tu Dios puede llegar al punto de que tú des la vida por Él. El apóstol Pablo estuvo dispuesto a dar su vida. Lo apedrearon y dejaron de apedrearlo porque pensaban que estaba muerto. Lo apedrearon y luego lo arrastraron hasta las afueras de la ciudad y dejaron de maltratarle porque le vieron que estaba muerto. El apóstol Pablo, años más tarde, en el libro de Gálatas, va a hacer referencia acerca de este apedreamiento. Y el texto dice: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Años después, todavía su cuerpo tenía marcas de lo que había sucedido. Allí en la iglesia de los Gálatas se levantó gente que dudaba de el amor y de el trabajo del apóstol. Y él les dice: de aquí en adelante nadie más me cause molestias. Ustedes pueden ver mi cuerpo, esto no lo hago por interés, mi cuerpo es una evidencia del amor que les tengo. Todavía el apóstol, y la verdad es que durante toda su vida, iba a mantener marcas en su cuerpo de este apedreamiento. Algunos dicen que ahí en Gálatas, al final del libro, cuando el apóstol dice: con cuán grandes letras os escribo esto. Algunos creen que el apedreamiento causó un problema en lo físico y en lo visual. Y cuando no tuvo un amanuense, un secretario al que pudiera dictarle lo que ahora es el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, él necesitó escribir por su propia mano, y cuando lo hizo, como tenía un problema visual a causa de este apedreamiento, él tuvo que escribir más grande en la hoja para poder ver. Tenía las marcas de su amor, de su compromiso y de su perseverancia. Porque este hombre estaba dispuesto a morir por la causa de Cristo. No se olvide que el apóstol Pablo estaba en Listra. Y aquellos que le apedrearon llegaron de Antioquía y llegaron de la ciudad de Iconio. Los judíos de Antioquía viajaron 155 kilómetros para llegar a la ciudad de Listra. Los judíos de Iconio viajaron 30 kilómetros para llegar a la ciudad de Listra. Era tal su maldad, era tal su odio al ministerio del apóstol Pablo, que los unos viajando 155 kilómetros y los otros 30 kilómetros viajan a la ciudad de Listra para levantar al pueblo, para que el pueblo pueda apedrear y matar al apóstol. Esto no fue cosa del momento. Ellos maquinaron este plan. Ellos se reunieron, ellos pensaron en aniquilar al apóstol Pablo. No tuvieron problema de viajar muchos kilómetros para llegar allá a Listra y tomar piedras y apedrear al apóstol. El versículo 20 nos dice: pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. El mismo día que el apóstol es apedreado y lo dejaron pensando que estaba muerto,
Estando fuera de la ciudad, entra a la ciudad, a Listra. Los cristianos lo recogen, le meten en la ciudad. Y al día siguiente, Pablo y Bernabé viajan 50 kilómetros a la ciudad de Derbe. No había un avión privado. No había un automóvil con perfecta suspensión. Al día siguiente, de ser dado por muerto, se levanta y llega a Derbe. Y el verso 21 nos dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. ¿Qué haría usted al día siguiente de ser apedreado? ¿Qué haría usted si solo nos podemos imaginar? ¿Qué haría usted después de ser apedreado? ¿Cuál sería su reacción? Uno llegaría a decir: me regreso a mi iglesia enviadora. Me regreso a Antioquía de Siria y voy a decir que este trabajo es sumamente difícil. Nadie me dijo lo costoso que era servir a Cristo. Nadie me dijo lo difícil que iba a seguir a Cristo. Así es que yo mejor tomo mi camino de vuelta. Esto es muy complicado. Todos van a entender. Todos van a aceptar que hasta aquí nomás llega mi ayuda. Al día siguiente, viaja a Derbe y predica la palabra. Hermano, ¿qué hubiera hecho al día siguiente usted? Yo hubiera estado 6 meses en la cama y que nadie me venga a reclamar nada. Pero sabe, eso no es lo más significativo. Lo tremendamente interesante es que él regresa. El versículo 21 al final dice: volviendo a Listra, Iconio y Antioquía. Regresa otra vez a las ciudades en donde había gran oposición. Regresa a Listra, donde fue apedreado. Regresa a Iconio, de donde salió una turba que viajó a Listra para apedrearlo. Regresa a Antioquía, de donde también salió una turba que no tuvo problema de viajar 155 kilómetros para llegar a Listra y también apedrearle. ¿Sabe? Si uno no es bienvenido a un lugar, nunca más allá. Si no me quieren aquí, hasta lueguito, me voy a otro sitio donde sí me quieran. Pablo no actuó así. Pablo regresó a esas ciudades en donde le habían dejado marcas que permanecerían por toda su vida, porque les amaba. Porque era un hombre que había entendido que lo que Dios espera de este hombre es predicar la palabra durante toda su vida. Había estado tan comprometido con ese llamamiento, con esa comisión que Jesucristo le dio de que vaya por el mundo a predicar el evangelio, que no importaba si la gente no entendía. No era un problema de Pablo por ser masoquista. Era una perseverancia, una convicción de que Dios le había llamado a cumplir la gran comisión. Y estaba dispuesto a hacerlo, aun cuando esto le costara su vida. Hermano, Dios te dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio. La comisión no es solo para pastores o misioneros. La comisión es para todo creyente. Quizás tú no tienes que salir a otro país. Quizás tú vas a seguir siendo un profesional que trabaja toda la semana en una fábrica, en una oficina. Pero en el sitio en el que estés, ahí en ese lugar, o como ama de casa,
o como estudiante en la escuela, en el colegio, en la universidad. Tú y yo hemos sido llamados por Dios para hacer de la gente que está ahí, gente que escuche el evangelio, gente que sea discipulada por nosotros. Eso es lo que Dios espera de ti. Todo menos que eso es desobediencia. Todo menos que eso no vale, no sirve. Dios nos ha llamado a ser discípulos. A algunos Dios ha llamado y probablemente en este mes está poniendo intranquilidad en tu corazón, porque Dios quiere que des un paso más allá y probablemente Dios te está llamando para que seas un misionero, para que seas una misionera, para que seas un pastor. Pero puede ser que tú estás seguro que en lo que estás haciendo, eso es lo que Dios quiere de ti. Así es que si eres un doctor, habla de Cristo a la gente con la que estás ahí. Si eres un abogado, un vendedor, un médico, una ama de casa, en el sitio donde estás, habla de Cristo. Eso es lo que Dios quiere. Todo menos que eso es desobediencia. Puedes tener una lista de razones, puedes tener una lista de pretextos, puedes pensar, es que yo tengo otros objetivos en la vida, es que yo tengo otras metas, es que yo estoy haciendo otras cosas. Cuando tú y yo estemos en el tribunal de Cristo, ahí esas otras cosas no van a justificarnos. Nosotros podemos explicar a otros por qué no hacemos lo que debemos hacer. Y tus razones, nuestros pretextos no servirán de nada delante de Dios cuando nosotros estemos dando informe de lo que hemos hecho con esta vida. Cuando vemos a un hombre de carne y hueso, con limitaciones como las nuestras, comprometerse a este nivel con Dios, en verdad lo que muchos de nosotros deberíamos hacer es arrodillarnos delante de Dios y pedirle perdón. Porque un hombre de carne y hueso estuvo convencido y estuvo dispuesto a ser discípulos en cualquier lugar donde estaba. Y nosotros estamos tan ocupados en nuestras cosas importantes que nos llegamos a olvidar de lo esencial. Qué tremenda perseverancia y convicción de este hombre. Regresa a estas ciudades donde le apedrean y empieza a confirmar los ánimos de los discípulos y les llega a decir: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Puedes imaginar eso? Las heridas todavía no habían cicatrizado, no habían curado. Y este hombre se presenta ante los cristianos de Listra, Iconio y Antioquía, se presenta ante ellos y les dice: por muchas es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Con qué autoridad pudo decir eso? Él lo estaba viviendo. Él lo estaba experimentando. Debió ser un mensaje que motivó a la gente, que la gente podía ver todavía las marcas en su cuerpo, todavía curando, todavía cicatrizándose. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermano, la vida cristiana no es fácil. Pero no hay una manera de vivir más gratificante que la vida cristiana, que una vida en obediencia.
Tal vez nosotros no experimentemos persecución en este nivel, a este extremo. A veces es burla de alguien. A veces es indiferencia de una persona. A veces nos hacen a un lado en el grupo de los que antes eran amigos. Eso no es nada para esto, lo que le pasó a él. Así es que debemos dejar de quejarnos por las pequeñas cosas que suceden en nuestra vida. Cuando nos comparamos con el apóstol, observamos que este hombre estuvo dispuesto a morir por la causa de Cristo. A veces cuando vamos a discipular a alguien y nos deja plantado. A veces vamos a discipular a alguien y llega 1 hora tarde. A veces hay algo de dificultad en el servicio, en el trabajo que hacemos por el Señor. ¿Qué es eso comparado con que te apedreen y dejen de tirarte piedras porque piensas que estás muerto? Hermano, ¿cuál es tu compromiso con Dios? ¿Estás dispuesto a morir por Él? La iglesia está llena de tibios que en vez de ayudar son un problema. Si no quieres seguir a Cristo, apártate, ándate de aquí. No necesitamos gente así. No sirve gente así. Pero si quieres seguir a Cristo como de veras queremos hacerlo, únete al pequeño grupo y vas a ver que no hay otra manera de vivir más gratificante, de más bendición. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella nosotros aprendemos lo que tú quieres decirnos. Señor, cuando comparamos nuestra perseverancia y nuestro compromiso contigo, con el ejemplo del apóstol Pablo, Señor, debemos reconocer que estamos en deuda. Yo te pido, Padre, que nos ayudes en verdad a enfocar la vida en lo que realmente es esencial, en lo que realmente es importante. Ayúdanos, Padre, a no desperdiciar la vida en las cosas importantes. Ayúdanos a darnos cuenta que lo esencial es en el sitio donde estamos evangelizar, discipular, ser testimonio, hablar de ti. Yo pido tu bendición, Padre. Mientras usted sigue orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, usted dice, pastor, yo vengo por primera vez, yo quisiera que usted ore por mí. Mientras los demás tienen sus ojos cerrados, solo yo mirando, usted puede levantar un ratito su mano y volverla a bajar. Si usted viene por primera vez y dice, pastor, vengo por primera vez, ore por mí. Usted puede levantar un ratito su mano y volverla a bajar. ¿Hay alguien así? Padre Celestial, necesitamos un cambio en nuestra vida. Y te pedimos que la renueves. No queremos ser igual.
Pon en nosotros tu corazón, tu manera de pensar, tu manera de sentir, tu manera de vivir. Lo que hay dentro de nosotros necesita de ti, Padre. Cámbialo. Haz que nuestro corazón palpite por aquellas cosas que son prioritarias para ti. Que nuestras prioridades sean las mismas que tú tienes. Que nuestros objetivos sean los mismos objetivos que tú tienes. Ayúdanos a tomar decisiones. Ruego por aquellos cristianos apartados de ti, rebeldes, que regresen a ti. Ruego por aquellos cristianos tibios, un pie en el mundo, un pie en el cristianismo. Te ruego por aquellos cristianos fieles, que les ayudes a perseverar en ti. Ayúdanos a ser creyentes comprometidos. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Y necesita más de ti. Necesita más de ti. En el boletín que recibió usted en la entrada tiene una hoja adicional, una hoja grande, está la lista de nuestros misioneros. Ore por ellos. Gente que llegó a un punto en su vida que le dijo: Señor, yo quiero servirte, y salió de la comodidad de su iglesia y fue a otro sitio a compartir la palabra. Ore por ellos, ahí tiene la lista. Tiene una hojita pequeña también que es una promesa de fe.
Muchos han llenado, algunos todavía no han tomado decisión. Yo le invito. Ahí hay una línea. Usted puede poner la cantidad que usted quiera. Y ese es su compromiso. Un compromiso a un año para apoyar la obra misionera. Cuando usted llena la hojita de diezmos y ofrendas, en el segundo casillero dice ofrenda misionera. Todo lo que usted se compromete en esa hojita, usted la mandamos a nuestros misioneros. Amén.